Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro nuevo estudio de la Palabra de Dios. Acompáñame en oración, por favor. Amado Dios, bendice este tiempo. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, en la vida de tus hijos, Señor. Encomendamos nuestros pensamientos, nuestras dudas y temores, que tú los recibas y hazte cargo tú, Señor. Confiamos en tu palabra y en tu persona. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, en esta oportunidad vamos a buscar en nuestras Biblias el 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 12 hasta el verso 17. Son 5 versículos que quiero compartir contigo en esta oportunidad. Vamos a hablar acerca del testimonio de la gracia de Dios. El testimonio de la gracia de Dios en la vida de un hombre, un gran siervo de Dios que fue llamado para predicar el Evangelio, y podemos en este momento también considerar nuestras propias vidas, qué testimonio podemos dar acerca de la gracia de Dios. Muchas veces recibimos privilegios, recibimos regalos, recibimos oportunidades que en realidad no las merecemos, ni somos aptos para tales cosas. Y de eso es lo que vamos a hablar en este momento, el testimonio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 al verso 17 de la siguiente manera: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esas son las palabras de Pablo, que fue inspirado por el Señor Jesucristo para que pueda estar para nosotros. Y él dice: doy gracias al que me fortaleció. 3 puntos que quiero que puedas tomar en cuenta en estos 5 versículos. Punto número 1, fuimos recibidos por su gracia. Punto número 2, somos transformados por su gracia. Punto número 3, por su gracia le servimos. Bien, fuimos recibidos por su gracia, el punto número 1. El versículo 13, la última parte de este verso nos dice: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Mas fui recibido a misericordia. Dios nos recibió por su gracia. En el momento que creímos, en el momento que depositamos nuestra fe en Él, a pesar de nuestra condición espiritual, a pesar de nuestra condición moral, Dios nos ha recibido por gracia. Este es el testimonio de Pablo. Él en su vida pasada fue un hombre muy religioso, un hombre muy apegado a las tradiciones de los fariseos, un hombre que ha estado
dispuesto a perseguir a los creyentes que profesaban su fe en Cristo Jesús, no importándoles lo que a ellos les sucedía. Podía estar involucrado en el asesinato, consentir sus muertes, llevarlos a prisión, llevarlos a ser castigados con látigos y diversas formas de crueles, ¿no?, sanciones hacia los cristianos, porque ellos predicaban a Cristo, creían en Cristo. Pero Pablo creía en su vida anterior, cuando su nombre era Saulo, él creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, creía que lo que hace era la verdad, o lo que hacía era la verdad, y la verdad es que entendemos nosotros que él ha estado viviendo por muchos años en el error, en la religiosidad, siguiendo mandamientos de hombres, y es lo que él recuerda. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, esa era su condición, dice, mas fui recibido a misericordia. A pesar de su ignorancia, a pesar de nuestra ignorancia, Dios nos ha recibido a través de su gracia. A pesar de la incredulidad del apóstol Pablo y a pesar de nuestra incredulidad, Dios nos ha recibido por gracia. Y es lo que Pablo también mencionó a los romanos en el capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese don de Dios, esa gracia de Dios que el ser humano no se la merece, pero que influenciado por su amor, su inmenso amor, su misericordia, obró su gracia para el perdón de nuestros pecados, para aceptarnos dentro de su familia, para darnos la vida eterna. Su gracia fue más. Y eso es lo que quiero que medites. Su gracia es más que cualquier situación. Su gracia es más que cualquier estilo de vida que hayamos tenido. Entonces el verso 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Su gracia es mucho más que lo que nuestra mente o que lo que las tradiciones de este mundo, de nuestra sociedad, pueden dictarnos. Su gracia ha hecho la diferencia. Tú has recibido la gracia de Dios. Quizá tú ya sabes lo que significa gracia de Dios. Es el regalo de Dios que da a aquel que no lo merece. Eso es al pecador. Da ese privilegio de ser hijo de Dios sin que haya trabajado o hecho alguna obra para llegar a ser parte de su familia. Y todo esto está basado en su inmenso, en su puro amor. Por eso dijo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Todo en Cristo Jesús. Entonces, de esta manera podemos encontrar que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros o no de vosotros, pues es un don de Dios, como dice en Efesios capítulo 2, verso 8. Fuimos recibidos por gracia. Y es cuando ya a partir de este momento comienza a darse un testimonio de la gracia de Dios. Es el obrar de la gracia de Dios en favor del pecador. Pero es el pecador que ha sido favorecido por esta gracia que puede dar testimonio de esa obra divina. Punto número 2. Fuimos transformados por su gracia. El verso 16 nos dice así: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para la vida eterna. ¿Sabes? El antes y el después de una vida cuenta. El antes y el después de una vida cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un pasado antes de conocer a Cristo.
tenemos una historia después de nuestro nacimiento espiritual hasta el momento presente. Esto cuenta. Pero tenemos un futuro que todavía no hemos andado por esos caminos, que igualmente va a contar. Entonces, el antes y el después de una vida cuentan. El pasado nos puede avergonzar por las cosas que hicimos. Son recuerdos que quizás no quisiéramos traerlos a la memoria, pero que cuando se nos cruza, nos hacemos la pregunta: ¿por qué no te conocí, Señor, antes? ¿Por qué no viniste a mi vida antes? ¿Por qué tuve que pasar por tantas circunstancias? Malgastar mi vida, quizás en el alcohol, quizás en las drogas, quizás llevando una familia, dentro de un círculo familiar lleno de violencia, donde los padres constantemente discutiendo, peleando, los hijos riñendo uno al otro. Tantas cosas podemos traer a la memoria. Pero Pablo dice que su presente era una realidad. Para nosotros podemos decir, nuestro presente es una realidad que se vive en Cristo. El verso 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia. Por esto fui recibido a misericordia, porque vio Dios que yo estaba en una gran necesidad. Y Él se reconoció para que Jesucristo mostrase en mí el primero. ¿El primero en qué? Él se consideraba, de todos los pecadores que hay en la tierra, que hay en este planeta, que hay en este mundo, Él se consideraba el número uno, el más pecador, el más miserable. Se consideraba la persona que realmente se merecía el castigo eterno en el lago de fuego, donde la Biblia relata que está esperando a aquellos que rechazan a Cristo, está esperando a Satanás, está esperando a sus demonios. Pablo reconocía esta gran verdad, que él estaba alejado. Dios mostró misericordia, mostró su gracia en su vida, para que a través de este hombre que se decía a sí mismo el más pecador de todos, que Dios, obrando en su vida y transformándolo, va a mostrar al mundo un ejemplo, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, una persona que rechazó el Evangelio por mucho tiempo, iba a ser llamado por Cristo, por su gracia, y que Dios iba a obrar desde ese momento un cambio en su vida. Mire Filipenses capítulo 1, si está con su Biblia ahí, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó la buena obra. Pablo ya estaba convencido que si Dios hizo su obra en su vida, Dios no iba a terminar con él hasta que se lo lleve a su presencia. Así que él entendió que estaba en un proceso de santificación, un proceso de transformación, un proceso en el cual él debería depender de Dios, y Dios se encargaba de hacer eso que él no pudo hacer durante sus años de formación, de preparación intelectual, de llevar una vida religiosa, aparte de confiar en el Dios verdadero. Entonces él entendió esa gran verdad. Aquí entonces podemos entender que la transformación es un proceso, es una vida. Así como Pablo se atrevió a decir: yo doy testimonio, Dios va a dar testimonio a través de mi vida porque Él está obrando. ¿Qué testimonio puedes dar tú? ¿Qué testimonio puedo dar yo hoy en día? Desde que conozco a Cristo, desde que tú conoces al Señor, ¿cuál es tu testimonio? Porque la gracia de Dios tiene que ser conocida. Y es por medio de su iglesia que Dios va a manifestar esa gracia. Cuando ve
el incrédulo, un cristiano, que en su vida pasada fue un alcohólico, que fue un drogadicto, que fue un hombre violento, un hombre de malas palabras, un hombre que quizás orgulloso, envidioso, una persona que acostumbró a robar, un hombre lleno de ira, que alguien lo haya conocido de esta manera, pero que conociendo a Cristo, esa vida fue transformada. ¿Sabes? Ese es un testimonio vivo de la gracia de Dios, cuando se ve en creyentes una transformación real. ¿Estás tú siendo transformado? ¿Estás tú siendo un testigo de la gracia de Dios viviente? Es lo que decía Pablo. Yo soy testigo de la gracia de Dios. Que si Dios puede mostrar en mí que soy el más pecador de todos, su amor y misericordia, su gracia, esto va a ser testimonio para aquellos que han de creer, aquellos que van a conocer a Cristo como su Salvador personal, aquellos que van a heredar la vida eterna. Eso era muy claro para él. Punto número 3. Por su gracia le servimos. El versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el mensaje que Pablo recibió, el mensaje que él entendió, y es el mensaje que él quiere dar a conocer a otros. Es el mensaje que Dios quiere dar a conocer a través de tu vida y de mi vida. Palabra fiel y digna. Ahora busqué en el diccionario, pues no lo sé todo y me falta mucho por aprender, así que acudí al diccionario. ¿Qué quiere decir fiel? Fiel quiere decir puntual, exacto, constante, leal, seguro, verdadero, sincero, confiable. Son algunas definiciones para la palabra fiel. Y dice, palabra fiel. Podemos decir, es una palabra puntual, es una palabra exacta, palabra constante, que no se quedó en el pasado, que sigue teniendo vigencia en este momento. Es una palabra segura, palabra verdadera, es palabra confiable. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, viva y eficaz. ¿Sí? Entonces, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todo ser humano debería recibir esta palabra de Dios. Y que todo ser humano entienda que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y que cada uno se diga a sí mismo, vino por mí, que yo soy el pecador número 1. De todos los pecadores que existen en este mundo, yo soy el más pecador. Pablo dijo de esa manera. Esa palabra fiel yo la recibí, pero yo siendo el más pecador de todos. Nadie se encuentra delante de Dios para decir yo soy el mejor, no soy tan pecador como mi vecino, como mi amigo, como mi hermano. La verdad, cada uno debería ponerse en los zapatos como Pablo, de decir yo soy el más pecador de todos. No merezco la gracia de Dios, no merezco su amor, pero es su gracia. Su gracia fue más abundante. Entonces, si por su gracia le servimos, es el mensaje central de Dios para el ser humano. Es Dios quien escogió a sus siervos para comunicar este gran mensaje. El versículo 12 dice así, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No dice, me vio fiel, no dice, examinó mi vida y me calificó como la persona más fiel. Me tuvo. O sea, era la atribución de Dios decir a él, a este creyente, lo voy a considerar fiel. Voy a ponerle en el ministerio para que él cumpla en proclamar el mensaje.
Tú estás en casa, tú estás en un trabajo, tú estás en una universidad, en un colegio, estás con amigos. Dios te tuvo por fiel. Dios te consideró fiel, más allá de lo que tú seas, más allá de lo que tú puedas calificar. Te tuvo por fiel, poniéndote en el ministerio. ¿Qué ministerio? De predicación de la palabra de Dios. Quizás no estás en un púlpito como pastor, quizás no estás en un púlpito como misionero, como un evangelista, pero estás en el lugar más indicado donde de verdad la gente que necesita a Cristo puede escuchar ese mensaje a través de tus labios. Tal vez tú eres una hermana que dice, yo no soy un pastor, pero eres una hermana que tiene influencia en amigas, en hermanas, en tu madre, y puedes comunicar el mensaje de Cristo y que puedas decir, Dios me tuvo por fiel. Él me consideró fiel, a pesar de que yo no soy fiel. Poniéndome en el ministerio. Si comprendemos a cabalidad esto, podemos ser agradecidos, como esa primera parte. Doy gracias al que me fortaleció. Todas las gracias sean para el Señor. No al mérito humano, no al mérito personal. Por tanto, el verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, si toda esta obra se debe y depende de Dios, es Dios que debe llevarse toda la gloria y la honra. Es el Rey de los siglos que debe ser reverenciado, honrado como Rey. Es al inmortal, nuestro Dios, que es eterno, que no muere. Él se merece toda la gloria. Es este Señor, nuestro Dios, que es invisible, que no lo podemos ver, pero que está en todo lugar, que es omnipresente, que se merece toda la gloria y la honra. Por eso dice, al único y sabio Dios, no hay otro Dios como nuestro Dios, que es sabio, que nosotros no entendemos cómo es que obra su gracia, pero que hoy cómo ha transformado nuestras vidas, cómo ha transformado tu vida. A Él sea el honor, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Es como termina esta porción. En este capítulo. No es el fin del capítulo, pero es una buena porción en la cual podemos ver la gracia de Dios, el testimonio de la gracia de Dios, de un siervo de Dios. Yo te animo a que puedas meditar. ¿Recibiste la gracia de Dios? ¿Estás siendo transformado por la gracia de Dios? ¿Y estás sirviendo por la gracia de Dios? Si es así, toda la gloria y la honra la elevemos a nuestro Dios, porque Él se la merece. Y cuando vayamos al cielo, cuando tú estés y yo esté, nuestros hermanos, los siervos que se encuentran en la palabra de Dios, aquellos que ya han partido a su presencia, podamos estar en esa gran reunión y alabar y exaltar su gran nombre, porque su gracia hizo posible que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida, dice, ¿no? Entonces, podamos decir, tenemos vida gracias a su obra de gracia. Y le servimos por su obra de gracia. Le servimos porque su gracia es más abundante y está obrando en nuestras vidas. Es nuestro Dios, es lo que tenemos. Y debemos gozarnos. Una vez más, antes de orar, medita. Medita tu pasado, no para volver a él, pero
para darte cuenta cómo es que la gracia de Dios te está llevando por un camino de bendición. No te digo sin problemas, pero de bendición, porque la presencia de Dios está ahí. Y yo le doy gracias al Señor. Si me permite, me da el privilegio de seguir compartiendo el Evangelio. No es a mi capacidad, no soy la persona más hábil, pero entiendo muy bien lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que quiere seguir haciendo a través de mi vida. Y oro por ti, que el Señor siga usándote ahí donde estás. No estás con los labios tapados. Es verdad que hoy estamos usando un barbijo, pero el barbijo no es el impedimento para poder hablar de Cristo. La palabra de Dios no está presa. Entonces, confía que la gracia de Dios quiere seguir usándote. Confía en que tú puedes dar testimonio de esa gracia, cómo Dios está obrando en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Bendice nuestros corazones, bendice nuestra familia espiritual. Guíanos, Señor, a ser buenos hijos que pueden dar testimonio de tu gracia, porque tu gracia, Señor, nos salvó, tu gracia nos transforma y por tu gracia podemos seguir sirviendo, Señor. No somos los mejores, como dijo Pablo, el más pecador, pero tú lo usaste, lo transformaste e hiciste un avivamiento, Señor, tremendo, Señor, en su generación. Y hoy por hoy necesitamos de tu ayuda para que mucha gente conozca a Cristo como Salvador personal. Porque palabra fiel y digna de recibir por todos tenemos hoy en día, que es tu santa palabra. Debe ser escuchada por el ser humano. Gracias, mi Padre, porque sigues obrando en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bendiciones, hermanos.